Tenés que formar a alguien. Y como iglesia, en unos días nomás vamos a presentar una serie de charlas que se va a llamar el Método David. No sé si lo ven ahí. Tienen permiso para sacar su teléfono, ahí a escanear. Así se unen al grupo. Los que no están unidos. Vamos a usar el mismo grupo del ayuno en oración. Ahí únanse al grupo para que puedan recibir toda la información del proceso que va a estar muy lindo. Vamos a preparar charlas desde acá presencialmente los domingos. No solamente voy a estar dando yo las charlas, sino que junto al grupo de líderes vamos a estar preparando estas charlas y va a ser una gran bendición. Decirle que te ha durado un bonito el Método David. ¿Cómo los domingos lo vas a hacer? Sí, los domingos a las 10:30 de la mañana en Desarrollo Familiar. Pedro Nolasco Rodríguez. Gracias. Vamos a enviar devocionales referidos a este tema y un proceso que abarca tu vida completa, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo, mente, finanzas también. No importa si venís endeudado, cansado, desanimado, Dios quiere forjar en vos un guerrero, es decir, una guerrera de fe. ¿Sí? El método David, acuérdense, no es una teoría, es un camino, paso a paso, para que tu espíritu, alma, cuerpo, mente, finanzas sean restauradas y entrenadas por Dios. Eso es lo que queremos como iglesia. Así que va a ser un momento muy lindo, momentos muy hermosos. Prepárate para lo que viene. Compartí el material que vas a recibir en el grupo. Envíaselo a otras personas, así se pueden unir. Y vos, desde tu casa, a lo mejor, como les decía recién, no me animo a hablarle a mi amigo, no me animo a abrir una cena, pero le mandas el devocional. Compartís lo que te viene de impartición si lo compartís a tus amigos, a tus familiares. Para eso damos este material. Tenés que compartirlo. Tenés que compartir las buenas nuevas. ¿Qué es lo que son las buenas nuevas? Buenas noticias. Entonces, decirle que te lado compartir las buenas nuevas. Entonces vamos hoy a ver este mensaje que se titula Lo que cargas transforma a los que te rodean. Tiene otro título. ¿Qué título están viendo ustedes? Muy bien, la unción que transforma vidas. Eso es, muy bien, gracias. Entonces, acordate esto, lo que vos cargas, la unción que transforma vidas, lo que vos cargas transforma a los que te rodean. Decirle que está a tu lado, lo que vos cargas, lo que vos tenés, va a transformar a los que te rodean. Entonces, cuando la presencia de Dios en tu vida está palpable, cambia el destino de otros. Por eso yo desde acá le estuve hablando junto con los devocionales de que no seamos egoístas, compartamos la palabra de Dios. No puede ser que para nuestra vida sea más fácil compartir chistes, estupideces por WhatsApp y no podamos mandar un versículo bíblico, no podamos mandar un devocional y decir, pero yo tengo 20 años de cristiano, 30 años y mandar estupideces por WhatsApp. Entonces, lo que portamos, lo que cargamos es lo que va a salir de nuestra mente, de nuestra boca, los envíos que vamos a hacer con nuestro celular. ¿Qué portamos? Tonterías, chistes, series, fútbol, y eso sale de nuestra vida. Y pensamos que somos cristianos. ¿Sale eso? Tenés que comenzar a hablar las buenas nuevas de Dios. Dice el texto base de este mensaje, dice, entonces otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas, ¿cómo estaban? Estaban endeudados o simplemente estaban descontentos con el rey Saúl, hasta que David quedó como capitán de unos 400 hombres. Esto está en 1 Samuel 22:2. Y hay una pregunta que quiero hacerle, que tiene mucho que ver con lo que hemos visto, con el voto nazareo y lo que reflejo, pero yo quería preguntarle, ¿qué sienten las personas cuando se acercan a vos?
Lo van a ver en la pantalla. ¿Qué sienten las personas cuando se acercan a vos? ¿Nunca te preguntaste eso? Cuando alguien se junta conmigo a hablar, o la gente de mi trabajo, o mis compañeros de colegio, de universidad, ¿qué sienten las personas cuando se encuentran 5 minutos, 1 hora conmigo? ¿Qué sienten? ¿Sienten lástima? ¿Por eso están conmigo? ¿Qué sienten? ¿Salen con esperanza o salen más tristes, más desanimados cuando están conmigo? Cuando se acercan estas personas, estos compañeros que no conocen de Dios, ¿salen más cerca de Dios o más lejos? ¿Qué sienten? Porque ¿saben qué? La verdad es que todos influimos. Decirle que está a tu lado, todos influimos. Nadie vive sin dejar una huella. Nadie, todos influimos. De alguna manera, poco, mucho, influimos. Pero la gran diferencia está en qué es lo que cargamos por dentro. ¿Qué es lo que estás cargando? Pregúntate eso. ¿Qué estoy cargando por dentro? Fíjense en este episodio que David estaba huyendo del rey Saúl y se va a esconder en una cueva. ¿Recuerdan cómo se llama la cueva? David en este tiempo no tenía dinero, no tenía un ejército, no tenía un palacio. David no tenía reconocimiento ya porque lo perseguían. En ese periodo vivía escondido. Sin embargo, la gente seguía buscándolo. La gente quería estar con un tipo que se iba a una cueva. Fíjense el poder, lo que portaba él. Quería seguirlo hasta la cueva. Y yo, mientras preparaba este mensaje, me pregunté, ¿por qué lo seguían a David? Pues se iba a una cueva. La cueva, ustedes saben, no es nada cómodo, ¿no? Porque David cargaba algo que ningún rey podía ofrecer. Él cargaba y portaba presencia de Dios. Decid conmigo, presencia de Dios. Él irradiaba presencia de Dios por su proceso de búsqueda, en intimidad con el amado. Y obviamente que, como primer punto, que van a ver, la gente no buscaba la cueva, buscaba lo que estaba dentro de David. Y en 1 Samuel 22:2, ¿lo tienen? Dice, aquellos hombres no llegaron porque la cueva fuera cómoda, ya lo leímos hace un ratito, sino que la cueva de Adulam, ¿cómo era? Era húmeda, era oscura, la cueva de Adulam era fría, la cueva de Adulam era peligrosa, en la cueva no había lujo, no había nada en la cueva, no había estabilidad. Entonces, ¿por qué iban estas personas? ¿Por qué iban a verlo? ¿Por qué querían estar? ¿Por qué deseaban unirse a David? Nadie en su sano juicio elegiría una cueva a vivir, pero David portaba algo totalmente diferente. ¿Sí? Porque cuando alguien vive lleno de Dios, la gente encuentra esperanza. Por eso yo les preguntaba, ¿qué portas? Cuando la gente se junta con vos, ¿encuentra a Dios? ¿Lo puede escuchar? ¿Lo puede ver? Y fíjense, en Mateo 5:14 dice, ¿ustedes qué son? La luz del mundo. Y la luz del mundo nunca hace ruido, simplemente ilumina. Y David iluminaba una generación que vivía en oscuridad, que vivía endeudada, que vivía amargada, que vivía triste. Y tenés que saber que, como punto número 2, la unción que vos portás, la unción que Dios ha puesto en tu vida, sea mucha, sea poca, vos sos el responsable de hacerla crecer, cambia a las personas. Todo lo que vos impartís cambia a las personas. Fíjense, los hombres cómo llegaron. Los hombres llegaron con deudas, con heridas, con frustraciones. Llegaron con amargura, pero no permanecieron iguales, porque la presencia de Dios y el liderazgo de David transformaron completamente sus vidas. Dios los transformó, fíjense. Como dice ella Filmina, los transformó de afligidos ¿en qué? En valientes. En 2 Samuel 23 dice que ya no los llama afligidos, sino después los llaman los valientes de David, por meterse con él en esa cueva. Después,
¿Cómo se transformaron? ¿De endeudados en qué? En administradores del reino. Ya no eran hombres esclavos de sus problemas. Estas personas que entraron a la cueva. Luego en episodios más adelante, iban a administrar ciudades. Estas personas tristes iban a administrar el ejército y responsabilidades del reino. ¿Cómo cambian? ¿De amargados en qué? En hombres de pacto. Aprendieron a pelear por otros y a vivir en unidad. Aprendieron a pelear por otros. No, ellos cuando entraron a la cueva solamente peleaban por sus deudas, por sus tristezas, sacarse sus angustias. Después ellos aprendieron a luchar por otros, a ganar guerras por otros, a matar gigantes, a matar enemigos por otras personas. O sea que de amargados se convirtieron en hombres de pacto, junto con sus mujeres, junto con sus familias. ¿En qué más se convirtieron? ¿De fugitivos en qué? En conquistadores. Llegaron escondiéndose ahí en una cueva y después conquistaron fortalezas para el reino de Israel. Después también se convirtieron de personas sin propósitos en hombres que tenían una misión. Ya no vivían para sobrevivir estas personas. No sobrevivían, no subsistían, sino que vivían para establecer el reino de Dios junto a David ahí en Israel, para unificar el reino. Recuerdan que David logra unificar, y fue con estas personas, unificar el reino que estaba dividido. Pasaron de ser de inseguras, personas inseguras, en personas llenas de fe. Porque en 2 Samuel 23, el versículo que leímos al principio, vemos que hay hombres tremendos enfrentando ejércitos completos, porque ahora sabían que Dios peleaba por ellos. Después se transformaron de sobrevivientes en ¿qué? En héroes. Fíjense qué importante, porque la historia después ya no los recuerda por sus fracasos, los recuerda por sus tremendas hazañas. Hombres que mataban y luchaban contra cientos y vencían. Esos eran los hombres endeudados, tristes, fracasados, que David entrenó en esa cueva. Y él portaba algo muy tremendo, que era presencia de Dios, comunión con Dios. Y él los entrenó. Decirle que está a tu lado, ¿a quién estás entrenando vos? ¿Saben por qué? Porque cuando nos convertimos, tenés 3 meses de cristiano, 5 meses, y la idea es que crezcas o no en la palabra, que leas la palabra, que anotes. Pero no solamente para quedártelo vos, sino para entrenar a otros. Si no estás entrenando a otros, si no estás cumpliendo con ir y hacer discípulos hasta el último de la tierra, pero no hace falta que te vayas hasta el último de la tierra, no hace falta que te vayas a otro país. Muchos dicen, no, Dios me va a usar, no sé, en África, Dios me va a usar en los países musulmanes, Dios me va a usar en el Caribe. Eso está bueno, ¿no? Pero tenés vecinos, tenés un barrio antes, tenés una ciudad, tenés un país. Si vos no estás usando tus dones, tus talentos, para entrenar, para ser discípulos hoy, por eso yo les pregunto una pregunta muy importante: ¿a quién estoy influyendo con la palabra que recibo los domingos en el Instituto Bíblico? ¿A quién estoy influyendo? ¿O solamente influyo para que se rían con las tonterías y pavadas que mando por WhatsApp? Es muy triste la vida cristiana así. Es muy triste. ¿O solamente estoy para criticar la iglesia? ¡Ay, mira cómo predica! ¡Ay, mira cómo tocan! ¡Ay, mira cómo canta! No, la vida cristiana es más que eso. La vida cristiana es discipular, visitar gente, estar con la gente, hablar con la gente. Eso es. No es venir los domingos y sentarse. Eso no es cristianismo. No es cristianismo. Por eso les vuelvo a preguntar: ¿quién está siendo influenciado por vos? ¿Quién está siendo entrenado por vos? ¿Quién está siendo capacitado por vos? ¿Estás extendiendo lazos, cuerdas para que esas personas salgan de sus problemas? Salgan del endeudamiento, salgan de la tristeza, salgan de esa cueva. Porque esas personas, cuando entraron a la cueva de David, ¿cómo eran? Personas tristes, personas angustiadas. Pero después que salieron de la cueva, ¿cómo salieron? Como los valientes de David. ¿Hay transformación así en tu vida?
Tiene que haber. Y para eso queremos darte las herramientas como iglesia. Porque de tu vida tienen que salir valientes, amén. Cosa que cuando llegues al cielo, esas personas que vayan después de vos o antes que vos, te digan, yo fui entrenado por vos, yo recibí a Cristo porque vos me lo presentaste, yo fui entrenado y pude predicar a cientos de personas porque vos me predicaste primero, porque vos me convertiste en un héroe, porque vos me convertiste en un valiente, porque vos abriste tu casa para predicar la palabra de Dios. Yo estoy aquí en el cielo porque vos no solamente venías los domingos y te sentabas, sino que te involucrabas, te comprometías. Eso en el cristianismo es sumamente importante, involucrarte y comprometerte. Si no hay un involucramiento, si no hay compromiso, no es cristianismo. No es cristianismo. Jesús dio su vida para que nosotros estemos acá. Los discípulos que Él formó, que Él entrenó, así como David en la cueva, Él entrenó a primero 12, después 70, y se fue y les dejó una misión, dieron la vida, esas personas dieron la vida. Si ustedes después se ponen a estudiar cómo terminaron esas personas, mártires, asesinadas, clavadas en arenas, en coliseos, en Roma, dieron la vida. Dieron la vida y nosotros venimos acá, nos sentamos y pensamos que eso es cristianismo. Recibir un mensaje los domingos, escuchar una prédica en YouTube, eso no es cristianismo. Te aseguro que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Por eso les vuelvo a preguntar. Y espero que en un tiempo la respuesta cambie o se incremente. ¿A quién estás entrenando? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás sacando de la cueva? Porque la respuesta esa va a determinar si realmente vivís como cristiano o no, simplemente no vivís. Acuérdense, compromiso. Hay que comprometerse. Hay que comprometerse. Entonces, como punto número 3, el liderazgo, decí conmigo, el liderazgo del reino es diferente. El liderazgo del reino es muy, muy, muy diferente. Y Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere usarte. Dios quiere, te trajo este tiempo para que puedas discipular, para que puedas hablar la palabra de Dios a otros. Y qué mejor que hacerlo en la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Decirle que está a tu lado, no importa tu edad, no importa lo que sepas. Importa que te dispongas. Amén. Importa que te dispongas. Yo le decía en el Instituto Bíblico el miércoles que Josué ocupó el cargo de Moisés, de dirigir todo un pueblo de Israel, en la edad que todos se piensan jubilar. A los 80 años empezó su liderazgo para dirigir el pueblo. Y a los 85 años, a los 87 años, conquistó casi todo Canaán. 31 reyes, a los 80, 87 años. Ya era grande, ya era viejo. Estaba en su última etapa, pero se animó a conquistarnos. Por eso te le digo, no importa tu edad, importa que haya compromiso, obediencia. Cumplir con las tareas, con las disciplinas espirituales más básicas primero. Como por ejemplo, comprometerte en una iglesia, venir, ser parte de la actividad de una iglesia. Si vos no sos parte de una iglesia, y yo no sé si sos parte de la iglesia, porque no hay compromiso. Tiene que haber honra a los líderes también. Tiene que haber honra, compromiso. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que pertenecemos a una iglesia o a lo mejor somos parte, pero no hay compromiso. Los líderes no saben de tu vida, vos tampoco reportás. Tiene que haber compromiso, tiene que haber honra. ¿A qué me estoy sujetando? Si no, yo hago la mía. Yo no le estoy rindiendo cuenta a nadie. Eso tampoco es cristianismo, no rendir cuenta, hacer la mía. Fíjense, el mundo pregunta, ¿cuántas personas te siguen? Dios te pregunta, ¿cuántas personas crecieron gracias a vos? David nunca utilizó esos hombres. Él no los utilizó.
David, ¿saben qué hizo? Los formó, los discipuló, les dio identidad, les dio propósito, los levantó, los convirtió en héroes. En Efesios 4:11 al 12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ese siempre fue el plan. No espectadores. No venir a la iglesia a ser espectadores, sino ser discípulos, que discipulen y que formen a otros. Y acuérdense de esto, como cuarto punto, toda persona necesita un David. Decir que está a tu lado, toda persona necesita un David. Todos necesitamos a alguien que ve en nosotros lo que todavía nosotros no vemos. Saúl veía fugitivos, veía gente con deuda, veía gente ladrona. David, ¿saben qué veía? Guerreros. Mientras Saúl perseguía a esa gente que no estaba de acuerdo con él, David veía guerreros. La sociedad los veía fracasados, pero David veía futuros valientes. Tus hijos necesitan que vos los veas como David los hubiera visto. Porque Dios hace eso exactamente con vos. A veces nosotros vemos a nuestros hijos como que no van a hacer nada, como que son unos tontos, como que no tienen futuro. Los ves a tus hijos a lo mejor rodeados de drogas, de malas decisiones. Pero si David los hubiera visto a tus hijos, él los hubiera visto como personas valientes. Hoy están en medio de una cueva, a lo mejor están endeudados en drogas, pero él los hubiera visto como héroes. Toda la gente necesita que alguien los vea como David los hubiera visto. Toda la gente necesita un David en su vida. Fíjense en Jeremías 29:11 lo que dice. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Dios siempre mira el potencial, nunca solamente el presente. Como punto número 6, te pregunto, ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué estás transmitiendo a otras personas? En Proverbios 4:23 dice sobre todas las cosas que cuida tu corazón, porque de él, ¿qué emana? Entonces, cuando llegas a tu casa, ¿qué transmitís? Cuando hablas con tus hijos, ¿qué reciben ellos? Cuando llegas al trabajo, ¿qué sienten los demás? ¿Son uno más? ¿Saben por qué? Porque David transmitía fe, transmitía propósito a esa gente que estaba triste. Esa gente endeudada, él les transmitió un propósito y se convirtieron en héroes, transmitía esperanza. Porque eso era lo primero que Dios había depositado dentro de él. Y todo lo que llevamos por dentro termina saliendo afuera. Todo lo que llevamos por eso mi pregunta al principio fue, ¿qué estás portando? ¿Estás portando miedo? ¿Estás portando deuda? ¿Estás portando tristeza? Y muchas veces todas esas cosas se portan, ¿saben por qué? Porque no hay compromiso en la iglesia. No hay compromiso con las cosas de Dios. Somos simples espectadores. ¿Y recuerdan las clases anteriores? Las prédicas anteriores. Si el enemigo no hace falta que caigas en un pecado tremendo. El enemigo no hace falta que caigas en adulterio. El enemigo no le hace falta que tengas un pecado tremendo como de matar a una persona para destruirte. No. Te va inyectando pequeñas dosis y te va adormeciendo con placer, con dinero, con estabilidad. Y te va inyectando, pásala bien y no sirvas a Dios. Pásala bien con este nuevo auto, con esta nueva casa. Pásala bien. Viaja, inyecciones y sos feliz. Y no hay compromiso en la iglesia. El enemigo usa esas inyecciones para adormecernos espiritualmente. Dentro de la carne la pasamos de día porque hacemos lo que nos gusta, ¿o no? La pasamos espectacular. Pero espiritualmente siempre vas a tener ese vacío. A lo mejor decir, no tengo ese vacío. La inyección del diablo que te está adormeciendo con pequeñas dosis. Pequeñas dosis. No, yo no voy a discipular a nadie. No, este no es mi tiempo todavía para discipular a nadie. Pequeñas dosis del enemigo. No, yo cuando me libere del trabajo recién ahí voy a servir a Dios. Dosis del enemigo. Por eso decirle que tú lo comprometete, rendí cuentas. No seas espectador. Basta de ser espectador.
Tenés que servir a Dios, comprometerte con la visión de un lugar, con la visión de un pastor y rendir cuentas. Si no, es muy triste, pero muchas personas se van a encontrar como Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Que cada vez que venían los filisteos, él decía, voy a hacer como la otra vez. Me los voy a sacar de encima. Y no se dio cuenta que Dios, ya no, en la última etapa de su vida, Dios dice la Biblia literalmente, pero Dios ya no estaba con él. Porque Sansón nunca tuvo compromiso. Él era un nazareo consagrado a Dios antes de su nacimiento. Se dejaba el pelo largo para que lo vean que había compromiso con Dios, para que vean que había presencia con Dios, pero él se acostaba con prostitutas. Él elegía filisteas, él iba a fiestas. Nada de la consagración estaba en Sansón. Y muchas veces, no necesariamente son prostitutas con lo que nosotros tenemos relación, pero sí el enemigo nos coloca pequeñas dosis de redes sociales y no leemos la Biblia, no buscamos a Dios, no nos consagramos, nos da pequeñas dosis de placeres y de repente nosotros pensamos que pertenecemos a una iglesia, estamos comprometidos, pero la verdad que ni compromiso tenés con la iglesia, porque el diablo ya te adormeció, sos un simple espectador y no cumplís con lo que dice la palabra de Dios y hace discípulo. No entrenás a nadie, pero sí está lleno de placeres y la pasas bien. Pero Dios quiere otro compromiso. Dios quiere que suba de nivel el compromiso con Él. Porque te quiere usar. Y para eso te trajo acá. Fíjense, David nunca imaginó que una cueva se iba a convertir en una escuela de líderes. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Y hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Quizás tu casa sea una pequeña cueva y lo transformes en una célula. Quizás tu trabajo parezca una cueva. Quizás tu situación económica sea una cueva. Pero si Dios está contigo, ese lugar puede convertirse en el sitio donde nacen los próximos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres valientes, héroes. Dice en Mateo 5:16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Por eso yo te pregunto de nuevo, ¿qué buenas acciones brillan a vista de todos? Lo único que puede brillar es que puedas reflejar a Dios, si no, no hay brillo en tu vida. Si no, no va a haber crecimiento en tu vida. La única manera que tus acciones van a brillar es cuando le prediques a alguien, cuando discipules a alguien, cuando entrenes a alguien. Así que no le pidas solamente a Dios que cambie tus circunstancias, que cambie lo que está pasando ahora. Pedile que te llene tanto de su presencia, pedile que te llene tanto de su unción, que cualquier persona que se acerque a tu vida salga diferente, salga totalmente diferente. Que tu hogar sea un lugar donde las personas recuperen la paz. Que personas vayan a tu casa y digan, acá hay paz. Que tu mesa sea un lugar donde nazca la esperanza. Por eso queremos que la iglesia sea una cueva de Adulam, donde entren personas que puedan estar quebradas, a lo mejor financieramente, quebradas emocionalmente, y salgan discípulos, líderes, valientes del reino. Porque ese fue el legado de David. No solamente llegó a ser rey, sino que levantó hombres que también aprendieron a vivir como vencedores. Él se levantó una generación que ganó batallas enormes para el pueblo de Israel. Yo le voy a pedir a los mujeres que vayan pasando los símbolos. Y fíjense, yo veo ahí a David en la cueva de Adulán sentado, a su alrededor comienzan a llegar hombres, uno viene llorando, otro viene con una deuda que no puede pagar, otro viene porque perdió la familia, otro viene a la cueva de Adulán y ya no tiene esperanza. Y David no le pregunta nunca, ¿qué hiciste para terminar así? Simplemente David los recibe porque donde hay un hombre lleno de Dios,
Siempre hay lugar para uno más. Fíjense, pero mientras preparaba esta palabra, pensaba, ¿no?, que David pudo recibir 400 hombres ahí en la cueva. Formó 400 hombres, los pudo recibir. Pero Jesús recibió el mundo entero. Jesús recibió el mundo entero. David cargaba con una unción tremenda. Pero Jesús es la fuente de toda unción. David podía levantar soldados, pero ¿saben qué? Jesús vino a levantar hijos, hijas. David podía cambiar el ánimo de aquellos hombres, pero Jesús vino a cambiar el destino eterno de toda la humanidad. Y la mayor demostración fue la cruz, el Calvario. En Isaías 53:4 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Dios quiere traer sanidad a tu vida. Dios te quiere restaurar. Jesús tomó nuestro pecado, tomó nuestra culpa. Jesús tomó nuestra vergüenza. Tomó todas nuestras heridas. Y tomó nuestra deuda espiritual. Y en la cruz dijo: yo pago lo que mi hijo Elías jamás va a poder pagar. Yo lo pago. Y ahora queremos entrar a la mesa del Señor. Yo te voy a pedir que si tenés los símbolos que pongas de pie. Por eso nos acercamos a esta mesa. No porque seamos perfectos, sino porque necesitamos a Cristo. No venimos porque nunca fallamos, venimos porque sabemos que sin Cristo estamos perdidos, totalmente perdidos. Y eso la Santa Cena nos recuerda, ¿no? Que nuestra esperanza nunca estuvo en nuestras fuerzas. Nuestra esperanza siempre estuvo en el sacrificio de nuestro Jesús. En Colosenses 2:13 dice: Él perdonó todos nuestros pecados y anuló el acta donde se registraron los cargos que había contra nosotros. La quitó en medio, clavándola en la cruz. Y no sé si recuerdan que hablamos de aquellos hombres endeudados que entraron a la cueva de Adulam. Y ustedes saben que todos nosotros, todos los que estamos acá, llegamos un día con una deuda imposible de pagar. Pero Cristo, saben que Él la canceló completamente esa deuda. Y hoy ya no vivimos como deudores, vivimos como hijos redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Como hijos totalmente redimidos. Y por eso estamos acá, en esta iglesia. Por eso el mensaje nos tiene que llegar. Ir y hacer discípulos por aquel que murió, por aquel que dio la vida. Ser un esclavo de Cristo. Ya no ser esclavos de los placeres que nos puede dar esta vida. Ya no ser esclavo de esas dosis de materialidad que nos da el enemigo. Para que ni nos acordemos, para que no haya compromiso en nuestras vidas, para que no haya respeto, honra por las cosas de Dios, para dejar de ser espectadores de un Cristo que dio su vida entera por nosotros, que fue clavado en una cruz. ¿Cómo no vamos a tener hambre por Él? ¿Cómo no vamos a tener hambre por su presencia? ¿Cómo no lo vamos a buscar en nuestros hogares? ¿Cómo no vamos a venir a la iglesia? ¿Cómo no vamos a tener compromiso? ¿Cómo no le vamos a hablar a alguien de Cristo? ¿Cómo no vamos a entrenar personas si Cristo murió por nosotros? Cristo murió, dio la vida por nosotros, sufrió por nosotros y nos dejó el mejor ejemplo. Entrenó a 12 personas, después entrenó a 70 personas y 2000 años después estamos acá. Y nuestra misión es entrenar a ser discípulos. Darle lo que tenemos de Cristo, lo poquito, lo mucho que tenemos de Cristo, a otros. Para que esas personas se parezcan más a Cristo.
por ese Cristo que dio la vida por nosotros, se entregó como un cordero sin decir ni una sola palabra. ¿Cómo no voy a tener hambre por eso? Por eso. ¿Cómo no voy a tener hambre por venir a la iglesia, por buscar a mis amigos y hablarle, entrenarlos, capacitarme y abrir mi casa, dar una célula? No para hacerme ver, sino para que pueda hacer brillar su luz a través de mi vida. Para que pueda reflejar lo que Cristo me ha dado. Que se puede salir de las deudas, que se puede salir de la tristeza, que se puede salir de la angustia, del temor, sacar a esa gente de la cueva. Porque Cristo me sacó a mí de la cueva. Y yo soy un embajador de Cristo. Si no, estás jugando al cristianismo. Y es algo muy triste jugar al cristianismo. Jugar a ser espectadores. Tiene que haber consagración, compromiso, honra. Rendir cuentas. Si no le estás rindiendo cuentas a nadie, eso no es cristianismo. Rindámosle cuentas al Cristo que murió por nosotros, que entregó su vida por nosotros, que su cuerpo fue azotado por nuestros pecados. Ahí reunite con tu familia y vamos a compartir este sacrificio que Él gustó de compartirlo junto a sus discípulos en su última noche. Y le dijo: coman, esto representa mi cuerpo que por vosotros va a ser partido, va a ser molido. Y cuando nosotros comemos del pan, debemos recordar que ese cuerpo cortado, que ese cuerpo latigado, fue para que nosotros estemos aquí, no para que disfrutemos de placeres. A la iglesia no venimos para sentirnos bien, para tener éxito. A la iglesia no venimos para cumplir con nuestras metas. Venimos para consagrarnos y presentarnos como la novia que Él viene a buscar. Por eso, comed el pan pensando en esto. Decirle: Señor, yo me comprometo ante ti por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Ahí comed el pan, compartilo con tu familia. Que su sacrificio y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Reciba la recompensa de su Me venía a la mente la historia de esta canción, que es una frase que dice que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Esta frase la dijo una comunidad que fue la comunidad morava, así se llamaban los moravos, que fue un movimiento cristiano que daba todo por Cristo. Y daban todo por Cristo al punto de enterarse que los esclavos no podían recibir la palabra de Dios porque sus esclavistas no lo permitían. Y el líder de esa comunidad se llamaba Nicolás Zinzendorf. Y estos jóvenes fueron a hablar con este duque
y le dijeron: nosotros queremos ir a predicar a los esclavos, a esas islas. Pero no se puede, nos hacemos esclavos, nos vendemos como esclavos nosotros. Fíjense la pasión. Nos vendemos nosotros como esclavos. Y cuando el barco estaba por zarpar, estos dos jóvenes dijeron que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Fíjense, eso es entender el evangelio, de dar todo, de comprometerse. A veces nosotros decimos: no, pero yo qué voy a hablar. Estos tipos estaban dispuestos a venderse como esclavos para entrar en los campos de esclavos y ahí predicarlo. A esa gente que estaba en las plantaciones de algodones, con tal de predicar la palabra, fíjense. Y su único lema era gritar que el cordero reciba la recompensa del sacrificio que hoy estamos recordando. Hoy no estamos comiendo solamente un pan, tomando vino o el fruto de la vid. Hoy tenemos que comprometernos como estos jóvenes para poder cantar realmente que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Pero solamente esto se va a transformar si nosotros nos comprometemos a hacer que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio, con nuestro discipulado, con nuestro entrenamiento a otras personas, para que el cordero reciba la recompensa. La frase correcta es la recompensa de su sufrimiento. Él sufrió por nosotros. Él sufrió para que cada uno de nosotros estemos acá. No sea un espectador más. No sea una persona sin compromiso. Porque Jesús lo dio todo. Por eso no es normal que no tengas hambre por Dios. Por eso no es normal que no tengas hambre por venir a la iglesia. Por eso no es normal no tener hambre por venir a la iglesia y juntos adorar a Dios. No es normal. Y dice que en esa misma oportunidad tomó la copa, la alzó y le recordó también hacerlo en memoria de mí. Que representa la sangre que Dios ha derramado por el perdón de nuestros pecados. Cuando la tomes, pedile a Dios: Dios, revelame lo que querés hacer en mi vida. Revelame. Porque necesito más compromiso, necesito más devoción, necesito hambre por tus cosas, para buscarte cada día más, porque quiero crecer en tu palabra. Y entendí que esto no se trata de éxito, entendí que esto no se trata de hacerla bien, se trata de que tú recibas la recompensa por tu sacrificio. Se trata de que tú recibas la recompensa de tu sufrimiento. Mientras toma de la copa, bebe de la copa. Y que cordero reciba la recompensa. De su sacrificio y que cordero reciba la recompensa de su sacrificio y que cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Gloria, Levanta tus manos al Cordero que se sacrificó por tu vida. ¿Cómo no levantarte las manos, Señor? ¿Cómo no rendirte a ti? ¿Cómo no darte alabanza por Dios? Controlaste contigo. Ahí adorar a Dios, levanta tu voz.
Toda recompensa, recibe toda gloria, toda alabanza. Estamos aquí, consagrándonos cada vez más para que tú recibas la honra, la gloria, la alabanza. Reciba la recompensa. Ahí alabale a Dios. De su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba nuestra alabanza. Recibe lo único que encuentra. Recibe nuestros brazos levantados en señal de que nos rendimos a Dios. Nos rendimos a ti. Vivimos por ti. reciba la recompensa de su sacrificio. Te amamos, Padre. Queremos que recibas toda gloria, toda honra. Padre, en este día, domingo, queremos pedirte que tus bendiciones sean sobre nuestras vidas. Señor, hoy nos comprometemos a discipular, a entrenar, a sacar gente de la cueva. Señor, danos las armas, las estrategias como iglesia, como familia, como hogar, para que más personas puedan conocer de tu palabra. Señor, hoy danos la unción, el aceite fresco, no para luchar por mis satisfacciones, no para luchar por mis metas, sino como hizo David, para entregarle un propósito a otras personas. Como hizo David, de entrenar, de discipular gente, de convertirlos en guerreros, para que tu obra sea extendida, Señor. Haznos guerreros, guerreras, no para levantar medallas, no para levantar trofeos, no para levantar victorias, sino para que la victoria sea tuya, Señor, de ver un pueblo unido, de ver un pueblo santificado, de ver un pueblo consagrado, de ver un pueblo que se prepara, porque sabemos que vienes pronto. Sabemos que viene pronto, Señor. Sabemos que muy pronto está tu venida. Y te damos gracias por eso. Te damos gloria, te damos alabanza y le damos estos aplausos para ti. Señores, señores, gracias por todo lo que tú haces. Amén. Gloria a Dios.